Mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este domingo 6 de marzo de 2016. Estamos todavía con la serie La verdad sobre la salvación, 7 enseñanzas básicas sobre la salvación. He aquí la sexta enseñanza bíblica sobre la salvación, discipulado persistente. Recuerdan que estamos haciendo un acróstico con la palabra pescado, ahora estamos en la penúltima letra, la letra D, discipulado persistente. El texto bíblico dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 al 39. Una de las preguntas más importantes respecto a la salvación y que causa controversia en algunos cristianos es esta: ¿la salvación es para siempre? O dicho de otra manera, ¿podemos perder la salvación? Podríamos decir de inmediato que no podemos perder lo que no ganamos. La salvación es algo que nos ha sido dado por gracia y no algo que hayamos conseguido por méritos propios. Así que, ¿por qué habríamos de perderla si nos fue regalada sin mérito alguno? Sin embargo, es bueno que reflexionemos en algunas bases de la salvación segura. En el texto que leímos al principio, el apóstol Pablo nos hace una pregunta retórica: ¿quién nos podrá o qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Le pregunta él. Es como si nos preguntara: ¿qué es tan fuerte como para separarnos del amor de Dios? La respuesta él mismo nos la da por medio de una lista concluyente. En nada, nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida. Para algunos no hay más grande cosa que la muerte, y para los existencialistas no hay nada más grande que la vida, la existencia. Es en la vida que nos vienen los tropiezos, en palabras de Pablo, que dijo así: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, y él nos aclara: ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios, ni ángeles ni principados. Pablo hace referencia a ciertas creencias judías de aquella época y nos dice que ni siquiera los ángeles de sus leyendas, aunque lo intenten, podrían separarnos del amor de Dios. Ni potestades. La palabra griega es dunamis, la misma que hoy utilizamos para la palabra dinamita. Significa poder. Ninguna obra de poder o milagro, ninguna autoridad, por muy poderosa que sea, nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo presente ni lo porvenir. Nada del presente con sus problemas o el futuro con su incertidumbre nos podrá separar. Ni lo alto ni lo profundo. Son términos astronómicos. En aquella época como en la nuestra, a quienes piensan que nacemos bajo cierta influencia astral y que las estrellas deciden nuestro destino, esta frase nos recuerda un salmo: si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí, he aquí, ahí tú estás. Nuestro destino es seguro en las manos de Dios, porque nada nos puede separar de él. Salmo 139, 8. Ninguna otra cosa creada, cualquiera cosa que usted guste o mande, lo que sea, lo que pueda imaginar, nada puede, nada tiene el poder de separarnos del amor de Dios. Es muy claro el texto: no existe ninguna fuerza tan grande como para separarnos del amor de Dios. Aunado a esto, debemos recordar las bases de la salvación. La salvación se basa en la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 10. Nadie merece ser salvo, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Nadie va al cielo por ser bueno, van los que han aceptado la gracia de Dios. Nadie puede perder la salvación, por lo tanto, por ser malo, pues no la obtuvimos siendo buenos, sino a pesar de ser malos por gracia divina. La salvación es un regalo, no un logro. No conseguimos la salvación, nos la regalaron por gracia. Así que, ¿por qué habríamos de perder algo que no conseguimos con nuestra fuerza, sino que la fuerza de Dios nos la dio? La salvación se basa en el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si ya nos dio a su Hijo, ¿qué nos podrá negar? Nos amó aun siendo pecadores, cuánto más nos amará ahora siendo sus hijos. Su amor no depende de nuestras obras. El Señor nos ama tal como somos. Sin embargo, como hemos visto en los devocionales anteriores,
Nos ama tanto que no quiere dejarnos tal como somos, así que nos perfecciona y nos hace mejores. Sin embargo, nos salvó a pesar de lo que éramos antes del proceso de salvación, del proceso de santificación, porque nos amó y no ha dejado de amarnos, mucho menos ahora que caminamos en este proceso de transformación. La salvación se basa también en la promesa de Dios. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 al 14. Dios siempre cumple sus promesas, tenemos su sello, el Espíritu Santo en nosotros, su gloria está en juego, así es que no hay manera de que la salvación no sea quitada después de que nos ha sido regalada. El Señor no puede ir en contra de su naturaleza, y si prometió salvarnos por gracia por medio de la fe, de seguro lo hará. La salvación se basa en la justicia divina. La salvación es un acto jurídico irrevocable del derecho divino que consiste en que Dios declara justo al pecador al atribuirle la justicia de Cristo y a su vez al atribuirle a Cristo la culpabilidad del pecador, dándole al pecador una condición de bienaventuranza. Con gozo dando gracias a Dios que nos hizo aptos para la participación de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Colosenses 1, 12 a 14. Se trata de un cambio radical de nuestro estado, de presos a libres, de condenados a perdonados, de abandonados a hijos amados, y ese estado no depende de las circunstancias, sino de su amor, así que es permanente este cambio. La salvación también se basa en el poder de Dios. Si la salvación dependiera de las capacidades humanas, estaríamos perdidos irremediablemente. Sin embargo, gloria a Dios, la salvación depende de la capacidad de Dios para salvarnos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Judas 24, 25. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Segunda Timoteo 1:12, tanto Judas como Pablo estaban absolutamente seguros de su salvación permanente. Si Dios pudo salvarnos, también es poderoso para mantenernos a salvo. Si Él nos tiene en sus manos, nunca nos dejará caer. La salvación además se basa en la realidad del nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12. Ser salvo no es un asunto circunstancial. No se trata de estar en la gracia y después no estar, y así repentinamente en cada instante, según nuestro comportamiento, ser salvos o perdidos. Ser salvos es experimentar un nuevo nacimiento, es llegar a ser una persona nueva. Así que esto es algo permanente, del mismo modo que no podemos estar naciendo cada vez en la carne, tampoco podemos estar naciendo cada vez en el espíritu, y luego la condenación, y luego el espíritu, y luego... No, definitivamente la Biblia enseña la doctrina que llamamos la perseverancia de los santos. Podemos resumirla con esta frase: una vez salvo, siempre salvo. Y podríamos ratificarla con esta verdad: ser discípulo de Jesucristo es un asunto persistente, porque depende de Él y no de nosotros. Algunos utilizan textos como el siguiente que voy a leer para enseñar que la salvación se pierde. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, 21 a 22. Sin embargo, el mismo texto nos ayuda a afirmar la realidad de la salvación segura. Las metáforas son elocuentes. El perro siempre será perro, y la puerca, aún lavada, sigue siendo puerca. Es decir, que se trata de culturización y no de conversión. Se puede aceptar una religión sin ser cristiano verdadero. Una persona puede ir a la iglesia y leer la Biblia, tener tradiciones cristianas sin haber experimentado la gracia salvadora del Señor. Pero si alguien, tal como lo dice la palabra, se arrepiente ante Dios y deposita su fe en nuestro Señor Jesucristo, dice el texto: y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien experimenta eso, la gracia de Dios le ha salvado. Es absurdo pensar que alguien nos puede arrebatar de la mano de Dios cuando Él nos sostiene con su mano. Un padre camina de la mano con su niña. La niña está sujeta de él. Si dependiera de la mano de la niña, posiblemente la niña podría soltarse y ser atropellada o ser robada por alguien, pero si depende de la mano del papá que la sujeta fuertemente, entonces nadie podrá arrebatarla de su mano. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano.
Hermanos míos, la salvación no es el resultado de nuestra capacidad de aferrarnos a Dios, sino el resultado de la capacidad de Dios de aferrarse a nosotros, sostenernos. ¿Qué enseñanza y qué desafío nos deja esta reflexión teológica? Disfrutemos la salvación, descansemos en la gracia de Dios y el poder de Dios y vamos con gratitud y alegría, sabiendo que la salvación, si nos ha sido dada por la fe en Cristo Jesús, por la gracia y por la fe en Cristo Jesús, entonces es para siempre. Espero que usted reciba esto con bendición. Dios le bendiga, nos vemos el día de mañana.